hacer. A medida que hemos ido evolucionando como seres humanos, hemos buscado la necesidad de poder desarrollar ciertas áreas en nuestras vidas, como son las emociones, como es nuestro sentido de vida y como es la psicoespiritualidad. Pero todas ellas van siendo influenciadas a través de la salud. Cuando nosotros nos enfocamos sencillamente en trabajar esas áreas de nuestra vida, nuestro cuerpo comienza a tener una homeostasis psíquica. Si hablamos de la salud, mencionada por la Organización Mundial de la Salud, dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y que no solamente va en conjunto con la ausencia de enfermedades. Esto quiere decir que nosotros necesitamos tener una relación total con nuestras emociones y con nuestro cuerpo para que haya esa homeostasis. Nuestro cuerpo está constituido por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que trabaja la conciencia, la intuición y la comunicación. Es el que busca la necesidad de conectarse con un ser superior. El alma es la parte de nuestras emociones donde se maneja la voluntad y donde se encuentran esa serie de características fundamentales que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida. El cuerpo es la parte fisiológica y morfológica donde nosotros presentamos lo que sencillamente somatizamos a través del alma. Por eso se dice que debe haber una congruencia entre espíritu, alma y cuerpo para que puedas tener ese bienestar completo. Según la Organización Mundial de la Salud, se dice que el ser humano debería tener completa salud física y emocional, pero no obstante, el ser humano no posee una salud completa ni plena, porque hay ciertas áreas que deberían seguir trabajando. Entre nuestras interrogantes que se manejan dentro de este trabajo es: ¿cuál es la situación psicoespiritual, sentido de vida e inteligencia emocional de un grupo experimental y control de familiares de pacientes internos en el Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga antes de aplicar el programa? ¿Cuál es el efecto del grupo control y experimental después de aplicado un programa psicoespiritual en familiares de pacientes internos en el Hospital Pediátrico? ¿Existen diferencias significativas en los familiares que recibieron el tratamiento con el programa y los que no? Eso lo vamos a seguir viendo a continuación. Entre lo que tenemos, habrá una diferencia significativa entre las medidas de la psicoespiritualidad, el sentido de vida, la inteligencia emocional y los familiares de pacientes internos en el Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga. No existen diferencias significativas en las medidas psicoespirituales, el sentido de vida e inteligencia emocional antes y después de la aplicación del programa, y existe una diferencia significativa en las medidas psicoespiritual, sentido de vida e inteligencia emocional antes y después de la aplicación del programa. A continuación, se presenta lo siguiente. Hay que evaluar el efecto del programa psicoespiritual, sentido de vida e inteligencia emocional en los familiares de pacientes del Hospital Pediátrico. Vamos a diagnosticar la situación psicoespiritual, sentido de vida e inteligencia emocional de un grupo experimental y control antes de aplicar un programa a familiares de pacientes. Determinar el impacto de la aplicación del programa psicoespiritual, sentido de vida e inteligencia emocional en el grupo experimental de los familiares de pacientes internos del Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga. Analizar la manifestación psicoespiritual, sentido de vida e inteligencia emocional. Comparar la situación psicoespiritual, sentido de vida e inteligencia emocional en un grupo control y en el grupo experimental del Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga. Okay. Culturalmente, este trabajo se justifica de la siguiente manera. El ser humano necesita tener una formación cultural y a su vez necesita estar inmerso culturalmente desarrollando sus emociones. En el ámbito académico esto va a servir para otras investigaciones, para que puedan seguirse desarrollando nuevos temas relacionados con esto. El ser humano necesita en el área social seguirse vinculando y desarrollar sus emociones, encontrar un sentido de vida, un propósito por el cual debe continuar una contribución aquí en esta tierra y también poder lograr esa relación con otras personas. Entre los antecedentes tenemos a Díaz, 2012, que trabajó la promoción de la salud, de autotrascendencia espiritual, bienestar en no consumidores y consumidores moderados de alcohol. Esto fue aquí en Colombia. Se trabajó con un grupo de personas consumidoras de alcohol en los cuales se manejó la variable psicoespiritual. Esto tiene relación con nosotros porque estamos trabajando la variable psicoespiritualidad, aparte de que se aplicó un test de psicoespiritualidad
de perspectiva espiritual, y ellos trabajaron con el test de Parsen y Durin, que trabajó también las áreas espirituales. Fernández, en 2012, trabajó el sentido de vida en padres en proceso de duelo. Trabajó cómo reaccionaban los padres ante el duelo y cómo se generaba el sentido de vida ante ellos mismos. De hecho, dentro de su trabajo, se pudo corroborar que los padres tienen cierta carencia de sentido de vida cuando tienen una pérdida de un familiar. Jiménez, en 2014, trabajó los componentes de la inteligencia emocional presentados en adolescentes y adultos con familiares adictos. Esto quiere decir que este trabajo tiene mucha relación con nosotros porque trabaja lo que es la variable de la inteligencia emocional, que es lo que se trabajó dentro de este trabajo en el. Según Solís 2014, la psicoespiritualidad es el aspecto que trasciende a la conciencia de lo personal. Es cuando el ser humano busca conectarse con un ser superior a través de sus creencias y a través de las prácticas espirituales. Asimismo, el ser humano logra tener una conexión con su propósito de vida. Según Frank, citado por Hoyos 2011, define que cada persona le está reservado una presencia y misión, un cometido a cumplir. Esto quiere decir que cada persona tiene un propósito en la vida por el cual continuar con una contribución que hacer dentro de la sociedad para continuar en la vida, sin importar lo que suceda en su entorno. Asimismo, para Salovey y Meyer, citado por Vizquerra, la inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar conocimientos para discernir los propios pensamientos o acciones. Esto quiere decir que es la forma como nosotros manejamos nuestras emociones, identificándolas y pudiéndonos relacionar con otras personas de forma más acorde y sin alteraciones emocionales. Dentro de las bases legales tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 83 y 84 y la Ley del Ejercicio de la Psicología. El artículo 51 quienes sustentan nuestro trabajo. La psicoespiritualidad, en su definición conceptual por Solís, define que es las características que el ser humano va desarrollando con relación a su ser superior. Es trabajar en base a las creencias y a su perspectiva espiritual y sus prácticas religiosas. No se trata sencillamente de manejar un Dios en específico, sino partir de las creencias espirituales que el ser humano posee. El sentido de vida, según Frank, dice que el ser humano va a trascender en la medida que él construya su camino a través de sus metas, a través de sus actividades rutinarias y de que consiga esa situación o ese sentido que le va a permitir continuar en la vida sin importar que le falte gente a su alrededor. Entre la inteligencia emocional definida por Goleman y citado por Martín en 1991, define que es la forma como nosotros manejamos nuestras emociones y asimismo cómo nosotros nos proyectamos con otras personas, controlando y modificando nuestras emociones. Dentro de la psicoespiritualidad se define operacionalmente por la dimensión o percepción espiritual, donde se miden los indicadores de creencias espirituales y prácticas espirituales. En el sentido de vida se denota operacionalmente por medio de las dimensiones, valores creativos, actitudinales y vivenciales, los cuales se componen en los indicadores de actividades rutinarias, metas, trabajo, posición sobre la vida, percepción de la vida y postura ante la muerte. En la inteligencia emocional se conforma por la dimensión, componentes de inteligencia emocional, que se mide con los indicadores de percepción emocional, comprensión emocional y regulación emocional. En la personalización de variables, como pueden ver, está la psicoespiritualidad, el sentido de vida y la inteligencia emocional, trabajando la percepción espiritual, los valores creativos, los valores actitudinales y vivenciales y los componentes de la inteligencia emocional.
nuestra población estuvo conformada por 178 familiares de pacientes internos, de los cuales se tomó una muestra de 71 personas, basados en Ramírez 1999, que indica que que los autores coinciden en que el 30% de la población es suficiente para realizar la investigación, de los cuales se dividió en 38 para el grupo experimental y 33 para el grupo control. El grupo de familiares de pacientes fueron los que decidieron a qué grupo querían pertenecer, si al grupo experimental o al grupo control. Entre los instrumentos de recolección de datos se trabajó la perspectiva espiritual de Pamela Red, la cual tiene una fiabilidad, la cual su fiabilidad arroja un alfa Cronbach de 0.90 para la escala en general y 0.87 para la subescala de prácticas espirituales y 0.79 para la subescala de creencias espirituales. El PIL-TEST, versión Orejas de la Flor, el cual trabaja lo que es el sentido de la vida por medio del método de las dos mitades del coeficiente de correlación de Pearson, presentó un nivel de correlación de 0,98 con un nivel de significancia de 99,99%, sugiriendo así una confiabilidad interna alta. El TMMS24, Trial Mental Mode Scar, de Mayer y Salovey, el cual arroja una confiabilidad en la percepción emocional con un grado de 0.90, en la comprensión de sentimientos de 0.90 y en la regulación emocional 0,86. Además presenta una fiabilidad de R-test adecuada y alta inconsistencia interna. En la parte de la psicoespiritualidad, al realizarse la preprueba, el grupo experimental arrojó una media de 39,68 y una desviación típica de 5,07. El grupo control arrojó una media de 21,47 y una desviación típica de 5. Esto quiere decir que las características de la población es homogeneizada. El mínimo del grupo experimental al realizar las preguntas fueron de 16 puntos y el máximo fue de 58. En cuanto al grupo control, el mínimo fue 11 y el máximo fue 36. En el sentido de vida, en la prueba, el grupo experimental arrojó una media de 87,21 y el grupo control arrojó una media de 63,06. En cuanto a la desviación típica, el grupo experimental arrojó un 11,10 y el grupo control 10,97. Esto quiere decir que la población tiene características similares. En el grupo experimental sacó un mínimo de 55 puntos y el máximo de 120 puntos. En cuanto al grupo control, un mínimo de 38 y un máximo de 92. En la variable de inteligencia emocional, en la preprueba, el grupo experimental arrojó una media de 76,34 y el grupo control una media de 69,75. En la desviación típica, el grupo experimental arrojó 16,65 y el grupo control 13,57, lo cual expresa que la desviación típica o las características de la población son homogeneizadas. El mínimo del grupo experimental en cuanto a la puntuación fue de 48 y el máximo fue de 109. En el caso del grupo control, el mínimo fue de 37 y el máximo fue de 102. En cuanto a la comparación entre lo que fue la psicoespiritualidad
Dentro de lo que se trabajó en el programa psicoespiritual está la perspectiva espiritual, que lleva como objetivo general dar a conocer la importancia de la creencia espiritual para el desarrollo personal del ser humano. Los objetivos específicos: fomentar la espiritualidad por medio de las prácticas espirituales, proporcionar herramientas que permitan el contacto espiritual, creencias espirituales y prácticas espirituales. Asimismo, se da la presentación de la unidad que contiene y qué es lo que se va a trabajar. Mantiene sus bases teóricas, las prácticas espirituales, las creencias espirituales anteriormente mencionadas, los recursos y materiales que se deben mantener para desarrollar dicha unidad. Y aquí les vamos a presentar lo que es el cuadro de la conformación de los talleres de cada unidad. De la sección 1 tiene como objetivo promover el acercamiento de las prácticas espirituales en los familiares de pacientes internos en el hospital pediátrico, brindándoles conocimiento sobre la espiritualidad y sus beneficios para el afrontamiento del diagnóstico del paciente. Las técnicas que se utilizaron de relajación Jacobson, taller ejercitando tu espíritu, trabajamos la abrazoterapia, el procedimiento, la utilidad, los recursos y el tiempo. Se trabajó las creencias espirituales, dar a conocer la importancia de las creencias espirituales para el desarrollo de las actitudes positivas que permitan al familiar afrontar la experiencia que vivirán luego de saber el diagnóstico del paciente. Se trabajaron entre las técnicas la carta del agradecimiento, el taller fue intimidad con el ser superior y se trabajó la biblioterapia. Dentro del procedimiento y la utilidad y los recursos del tiempo se trabajaron la parte de la lectura reflexiva, la parte del desarrollo del taller, la parte práctica donde ellos tienen una práctica después del taller, y la biblioterapia se envía a leer como tarea cualquier tipo de material de contenido espiritual. Se trabajaron también lo que fueron lecturas reflexivas y se trabajaron también lo que fue la musicoterapia. La espiritualidad del quebrantamiento es una de las lecturas reflexivas en la parte de la perspectiva espiritual, trabajando las creencias espirituales. Hagan lo que hagan, realícenlo con amor, como para Dios y no como para alguien de este mundo. Colosenses 3.